el espíritu en la presencia manifiesta de Dios. Voy a tratar de darlo rápido para no complicar, voy a tratar de darlo sencillo. O sea, nuestra alma y nuestro espíritu, no estoy ya hablando del Espíritu Santo. O sea, vamos a ser transformados por el Espíritu Santo, pero el ser humano tiene el espíritu particular de cada uno para más. Una vez estuvimos predicando sobre identidad espiritual, de que nosotros éramos espíritu, un espíritu que habita en un cuerpo con un alma, la cual nos ayuda al espíritu a comunicarse con el medio exterior. ¿Amén? Pero somos un espíritu, y estuvimos buscando versículos de que todos de los apóstoles, como tuvieron esa identidad de que ellos eran un espíritu, que dejarían el cuerpo, que ellos saldrían del cuerpo porque tenían esa identidad. Entonces, vamos a estar hablando sobre nuestra alma y nuestro espíritu cuando estamos en la presencia manifiesta de Dios. Primer punto, me acordé ahora de la homilética. La homilética le dicen el arte de la predicación, entonces hay que ir por puntos y cosas y me enseña. Pero como primer punto, no me estoy riendo. Primer punto, la presencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios. ¿Por qué hago esta aclaración? O sea, presencia de Dios hay en todos los lugares. Lo mismo que cuando estamos adorando y que cuando estamos pecando. Alguien va a decir, ¿ah? Dice la palabra, un querubín le decía al otro, santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. ¿Eh? Dice la palabra que el cielo es el trono de Dios y la tierra estrado de sus pies. Dios está en todos los lugares. O sea que si alguien dice, voy a meterme aquí en una cueva para pecar, no, está la presencia de Dios. Igual que en una iglesia, hay presencia de Dios. O sea, esa es la presencia que Dios es omnipresente, está en todos los lugares. ¿Amén? Ahora, cuando hablo de presencia manifiesta, por ejemplo, es algo que, ¿cómo puedo decirle? Una palabra que yo pongo para tratar de explicar a la parte que me voy a referir. O sea, presencia manifiesta es cuando ya nosotros sentimos la ola esa que viene contra nosotros, esa presencia, ese aire, ese toque diferente. Porque ahora estamos aquí, puede ser que alguno esté sintiendo algo diferente, pero otros no, estamos normal. Y sin embargo hay presencia de Dios. Pero hay momentos, generalmente cuando estamos adorando, cuando estamos orando, que hay una presencia diferente, que tú sientes que Dios llega a ti y sientes tu cuerpo se transforma. Una vez uno se eriza, otras veces siente como un escalofrío, otras veces siente que te abrazan y así miles de cosas. Puedes sentir frío, puedes sentir calor, pero es a lo que me estoy refiriendo, presencia manifiesta. Cuando sientes la visitación de Dios de una forma diferente, más fuerte. ¿Me hago entender hasta ahí? O sea que a eso es lo que me voy a estar refiriendo. No al tiempo, o sea, muchas veces nos ponemos a orar y hay presencia de Dios. Amén. Pero no me voy a estar refiriendo a los momentos sencillos o tal vez a los momentos en que uno siente un poquito, así más o menos, no. Me voy a estar refiriendo a los momentos en que sentimos esa presencia fuerte de Dios. Porque no quiero que haya malos entendidos en, wow, y esto es en todo momento. No, me voy a estar refiriendo a esos momentos fuertes. ¿Amén? Y entonces me voy a estar refiriendo al alma y al espíritu en la presencia manifiesta de Dios. ¿Cómo funciona esta parte? O sea, el alma y el espíritu tienen un lugar en lo espiritual en que ellos se unen. Se unen. Si es posible, vayamos a Hebreos 4:12. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Amén. Pídanle a Dios recibir, porque es una herramienta bien valiosa. Yo fluí en esto sin pedirlo, sin saber ni nada. O sea, fluía y no hace mucho Dios me empezó a hablar sobre esto y wow, y me estaba yo en la cama y pensaba que eran pensamientos míos los que me estaban viniendo y
Y Dios me empezó a hablar y yo como que predicando en la mente y predicando y predicando y predicando y predicando. Y ya después me di cuenta que era Dios y dije, déjame apuntar algo. Y después digo, wow, Señor. Y me da por buscar un libro y cuando abro, no hablaba exactamente lo que yo estaba, lo que les voy a escribir, predicar hoy, pero sí hablaba sobre cómo comportarse en ciertas áreas cuando está esa presencia manifiesta. Entonces dije, gracias Señor, porque eres tú quien me estabas hablando. Y después lo compartí con otra persona y me dijo, oh, amén, eso es así. Me tuve confirmación. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, cuando dice y penetra hasta partir el alma y el espíritu, cada vez que la palabra de Dios llega, no parte el alma y parte el espíritu. Porque cuando dice partir, tal parece que es como que la espada hace ¡rácata! Quedó el alma en dos. Como dicen la gente, tengo el alma hecha a pedazos. Tal parece que entró la palabra de Dios y lo cortó. La palabra partir en el original quiere decir separación o distribución. Ese es el significado como tal de la palabra. Separación o distribución. Les voy a leer cómo lo traducen algunas versiones como la Pechira, Biblia Las Américas, la Judía Mesiánica y otras más. Dice, porque la palabra de Dios es viva y todo lo impresiona y es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Dando a entender que hay un lugar donde el alma y el espíritu se dividen. La Judía Mesiánica, que es una traducción de los textos arameos al español, pero desde un punto de vista con una mente más judía, por eruditos judíos, dice hasta donde se encuentran el alma y el espíritu. Dando la idea de que hay un lugar donde nuestra alma y nuestro espíritu chocan, están. Y entonces, separar lo que es el alma y el espíritu se hace difícil, aunque por concepto se puede hablar, pero lo que es en el mundo espiritual es bien difícil, porque hablando del poder de la palabra de Dios dice, y penetra hasta allí, como en una zona bien difícil, en una zona que cómo logramos llegar, cómo logramos identificarla, algo que es muy difícil para nosotros, pero la palabra de Dios hasta allí llega. Amén. Esto nos va a servir para entender que en ocasiones se hace difícil determinar cuándo estamos más en el alma y cuándo estamos más en el espíritu. Hay unas zonas, ¿cómo puedo decir? Si esta fuese la división, aquí en el medio de la hoja, si estuviese en el extremo del alma, me es fácil distinguir que estoy en el alma, que estoy funcionando más en lo que es el alma. Si estuviese en este extremo del espíritu, sé que estoy fluyendo en el espíritu porque estoy bien en lo espiritual, estoy en el extremo, estoy, como se puede decir, al máximo. Pero cuando estoy en esta zona cerca de donde se encuentran, de donde chocan el alma y el espíritu, se hace un poco difícil saber si estoy más en lo que es el alma y más en lo que es el espíritu. Vamos a explicar algo para regresar ahí. El espíritu proviene de Dios, hecho 100% perfecto, y es el espíritu nuestro. Somos nosotros como tal, como espíritu, procedemos de Dios 100% perfecto. Bíblicamente una vez vimos cuando hablábamos de la iniquidad que pueden haber manchas espirituales, puede ser que haya alguna contaminación, pero el espíritu viene completo, no hay que hacerle nada. ¿Amén? El alma es un área espiritual también, pero como que se va adaptando, va aprendiendo y va recibiendo en nuestro crecimiento. ¿Ven? En el alma va a estar parte del intelecto, va a estar parte de lo que nosotros vemos a diario y de lo que aprendemos. ¿Ven? Hablábamos aquel día, hace bastante de eso, va a ser casi un año,
cuando hablábamos de la distribución del alma del espíritu y el alma, que decíamos que el alma era lo que había dentro del tubo, y el tubo tenía huequitos. Entonces, dependiendo de lo que pasara por el interior, el espíritu se iba a ir alimentando. Y poníamos el ejemplo de que si lo que pasaba por nuestra vida era ayuno, oración, lectura de la palabra, búsqueda del Señor, nuestro espíritu se iba alimentando de eso. Nuestra alma también se iba alimentando de eso. Y había muchas cosas sucias del alma que se iba limpiando. Pero si lo que pasábamos era películas de violencia, novelas, mucha internet mala, muchas noticias de la moda, que lo que íbamos a hacer era contaminar más nuestra alma. Nuestro espíritu se iba a contaminar porque no se iba a alimentar, íbamos a quedarnos un poco secos espiritualmente. O sea, que el espíritu es un área espiritual, y valga la redundancia, que Dios lo hizo completo, perfecto, lo puso en este cuerpo que tenemos, y es con quien es la herramienta que tenemos para relacionarnos con Dios. Amén. La herramienta que tenemos para relacionarnos con Dios. Sin embargo, el alma es algo que se va cultivando con nuestra vida, que es un área espiritual también. Se dicen que los dos son eternos, aunque el alma puede ser que haya tenido un inicio, pero es eterna porque nunca va a morir. Y espíritu y alma van a la presencia de Dios. Se hace muy difícil dar conceptos de espíritu y alma. Para más, cuando vas a los originales, veces la misma palabra la traducen como espíritu y otras veces como alma, según la versión que sea. Se hace difícil. Son cosas espirituales muy difíciles de entender con nuestra cabeza humana si no la entendemos en el espíritu. ¿Me hago entender por ahí un poquito? Como que están así flotando todavía. Vamos a ver si logro que aterrice. Pero entonces, o sea, nosotros, la parte que voy a ir es cómo nosotros podemos, cuando estemos en la presencia manifiesta de Dios, estar más ajustados a lo que Dios puso perfecto en nosotros espiritual, o si nos corremos hacia la parte del alma, donde van a fluir nuestros conocimientos, nuestros pensamientos, nuestros dolores, nuestros gozos, nuestras bendiciones, las tribulaciones, todo. Un momento. O sea, que todas esas cosas van a fluir por el alma. Es lo que más se va a sentir, nuestras emociones, nuestras vivencias, nuestros dolores, nuestras alegrías, todo eso está muy que incorporado, que en la parte de lo que es el alma. Sin embargo, en el espíritu está todo lo que es el anhelo de relacionarse con Dios, el anhelo de hacer las cosas agradables a Dios, el anhelo de comunicarnos con Dios. ¿Me hago entender hasta ahí? Ok. Voy a ponerles, para que sea un poco más fácil, porque sé que esto se hace difícil verlo, un ejemplo de lo que es fluir en el espíritu, y después estar en el alma a los 5 minutos. Una misma persona, no es que, no, aquel que es muy espiritual estaba aquí y yo que soy más nuevo estoy en el alma. No, esto nos pasa a todos, que podemos estar en un momento en el espíritu, como dice Juan en el Apocalipsis, y estaba yo en el espíritu en el día del Señor. Amén. Voy a poner un ejemplo de una persona que está en el espíritu, conectado con Dios en el espíritu, y a los 5 minutos estaba en el alma, funcionando con sus pensamientos, con sus razonamientos, con sus vivencias, con sus necesidades y sus prioridades. Si es posible, vayamos a Mateo 16, 13. ¿Qué pasa? Dice, Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 13.
Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí tenemos a Pedro, que en un momento que se está hablando, está en el Espíritu, y ¿qué hace? Recibe la revelación más grande que se recibió en el Nuevo Testamento. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo. A ver. Perdónenme. Sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La revelación más grande. Recibió una bendición tremenda de parte de nuestro Señor Jesucristo. Se lo reconoció, le dijo, eso no te lo dijo carne ni sangre, te lo dijo mi Padre que está en los cielos, y pasará, y mi iglesia la estableceré. Y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí le habla muchas cosas, y cuánta bendición llega, porque Pedro en ese momento estaba en el Espíritu, delante de Jesucristo, la presencia de Dios, pero estaba en el Espíritu y recibió de Dios toda esa revelación. Sin embargo, no había pasado nada que Jesús empieza a decirle lo que le iba a estar sucediendo. ¿Y qué sucede? Lo toma aparte y empezó a reconvenirle diciendo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. O sea, como diciendo, primero, la palabra Satanás que dice ahí se puede traducir como Satanás o oponente. ¿Qué eso quiere decir? Satanás, oponente. O sea, en otras versiones lo traducen como oponente, como que Pedro se estaba oponiendo al plan de Dios. ¿Me van a entender? Porque mucha gente predican Satanás y le estaban diciendo, no, porque estaba reprendiendo, porque era Satanás el que estaba hablando a través de Pedro. No, porque si no Jesucristo hubiese reprendido a Satanás, y Satanás nunca va a pensar en las cosas de Dios, amén, sino en las cosas malas. Y ahí le dice, porque pones la mirada no pones la mirada en las cosas de Dios. Satanás nunca va a poner la mirada en las cosas de Dios para hacer la voluntad, sino si acaso para destruir. O sea, se está refiriendo a Pedro como oponente, como que se está oponiendo a lo que él quiere hacer. Amén. Entonces, cuando Pedro empieza a reconvenirle, es como diciéndole, oh Señor, que no te pase esto. ¿Cómo te vas a morir? Tú eres nuestro maestro, nuestro rabí. Por otra parte, tienes al Hijo de Dios delante de ti. ¿Crees que alguien quiere que se le vaya del lado? Todos los problemas resueltos. Los protegía, los cubría, los guiaba. ¿Y qué sucedió? Que cuando Pedro empezó a escuchar lo que Jesucristo estaba diciendo de que iba a morir, que iba a padecer, y aunque dijo que iba a resucitar, no lo entendió. Lo que estaba pensando es, ¿cómo el Hijo de Dios va a morir? ¿Qué nos va a suceder? O sea, empezó a funcionar en el alma, estando delante de Jesucristo.
unos minutos antes recibió la revelación más grande porque estaba en el Espíritu. Sin embargo, unos minutos después, por la situación que vio, empezó a fluir en el alma y lo que hizo fue recibir todo lo contrario. O sea, todo lo bueno que había recibido casi que se le fue. O sea, no se lo quitaron, pero ¡wow! Me dijiste oponente, me dijiste que estoy pensando en las cosas de los hombres y no en las del cielo. ¿Amén? Y entonces eso nos va a suceder muchas veces cuando estamos en la presencia manifiesta de Dios. Cuando llega esa presencia, algo muy importante es saber en qué parte estoy. ¿Estoy bien ajustado al espíritu o estoy en el alma? Generalmente, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Qué está pasando por aquí? Tenemos nuestros pensamientos aquietados, tranquilos, y estamos abiertos completamente a lo que Dios quiere hablar para recibir, o nos están pasando todos los pensamientos, todo nuestro pasado, todas nuestras necesidades nos están pasando en ese momento. Ve a decir, no hay una galletita. Tal vez se entretiene un poquito. Pero me hago entender, o sea, cuando llega ese momento es importante saber cómo, y por favor, esto es algo de pedírselo a Dios, porque si cada vez que llega después la presencia, van a estar, ay, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué pasa? Se va la presencia. Experiencia propia. Se va porque, ¿qué hace? Que como vas a tratar de analizar qué es lo que me va a empezar a funcionar si yo trato de analizar con mi cabeza. El alma, no el espíritu. ¿Me van a entender? Y si empiezo a analizar y ver, ya me voy para el alma y ya se va a la presencia por completo. Pero va a ser bien importante, poco a poco, pedirle a Dios ese discernimiento de saber y de que cuando llegue esa presencia nosotros estemos en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Por qué? Porque si estamos en el Espíritu vamos a poder recibir la revelación. Recibir lo que Dios nos quiere hablar, ya sea corrección o sea revelación para bendición, para proclamar, para profetizar, para sanidad, para hacer la voluntad de Él, lo que sea, pero es revelación de Dios. Amén. Generalmente, y esto digo por favor, sean sensibles, no es para generalizarlo. Veces cuando llega la presencia de Dios, a mí me ha sucedido en ocasiones que está tan grande que uno llora. Y no se dan cuenta que a veces cuando llora, no recibes mucho. No te rías, Ludi, tranquila. Por ahí pasamos todo. Pero, no, espere, voy a hacer una salvedad ahora. Pero cuando ya llega ese llorar, como que uno se acoge más. O llega gozo. He visto pastores que fluyen, alguien los critican, pero en la risa santa que le dicen, empiezan la gente a reírse y a reírse y a reírse, y es la presencia de Dios y que le da por reírse, pero generalmente lo que es recibir no se recibe mucho. ¿Ven? ¿Por qué? Porque uno empieza a funcionar en las cosas pasadas o en el presente, pero en cosas que son, ojo, esto no es carnal, esto es cosa del alma. ¿Me hago entender? No va a ser que digan, no, es que me están diciendo que yo puedo fluir en la carne o en el espíritu. Eso no lo hablé. La carne es un área espiritual, pero cuando uno está en la presencia de Dios, en esa presencia manifiesta, no es imposible que la carne tome vida, porque la carne lo que está es ligada con el pecado y tú estás en la misma presencia de Dios. No vas a pensar en nada de pecado. Eso es imposible. O sea que la carne en esto se desecha. Se está hablando de sentimientos y demás. Ahora, en muchos momentos, no en muchos momentos, en algunos momentos, Dios quiere tratar con nuestra alma. ¿Me hago entender? O sea, que cuando viene esa presencia de Dios, Dios no quiere tratar en la parte espiritual. Dios no quiere traerte una revelación
Dios no quiere traerte una corrección, sino que quiere tratar con nuestra alma porque estamos muy cargados. Y Dios nos toca y cuando uno dice, wow, salí liviano, diferente. Amén. Todo se fue. Porque Dios quiere tratar con nuestra alma, porque lo necesitamos. Dios nos conoce mejor que nadie y lo sabe, no lo hace. Yo he tenido una vez, di el testimonio que iba en un carro sentado así, ni leyendo la Biblia, ni orando, ni pensando en Dios. Y Dios me llegó y me dio un abrazo que yo sentía aquello tan placentero que me quedé así, pero no sentía más nada y dije, no, yo voy a disfrutar este abrazo. Porque era algo que Dios quería hacer conmigo, darme un abrazo y intimar Él conmigo de esa forma. Pues yo disfruté el abrazo, porque era eso. O sea, Dios en momentos quiere tratar con nuestra alma, pero el problema es que nosotros tenemos que tratar siempre de estar en el Espíritu. De estar en el Espíritu, estar con nuestros pensamientos aquietados, con nuestro pasado a un lado, con nuestro presente a otro lado y con nuestro futuro a otro lado. Porque generalmente cuando estamos pensando en pasado, presente y futuro, estamos pensando ¿con qué? Con nuestra cabeza, con nuestros pensamientos que está vinculado al alma. Yo no sé si a ustedes no les sucede, gloria a Dios si son bien espirituales, pero yo a veces tengo que estar fajado para que las preocupaciones y los problemas poderlos echar a un lado. Porque estoy orando y estoy tratando de entrar a la presencia de Dios y esto, y la escuela, y los papeles, y para aquí. A veces me levanto y hago un bolseador. Padre, ayúdame. Vuelvo a tirarme y me viene lo mismo. Tengo la lucha esa en muchas ocasiones porque tengo tantos problemas a veces encima que digo, Señor, yo necesito tu presencia y veces que no puedo entrar. Puedo tirarme y orar, y gloria a Dios, y para aquí, para allá, y tal vez hasta siento algo, pero sé que mi alma va a estar tan metida en eso que no voy a poder ser sensible a Dios. Entonces, ¿qué hago? Clamo a Dios para que mis pensamientos se aquieten, para que no haya nada. O sea, cuando oramos, adoramos, y cuando se adora, pues claro, estamos diciendo palabras y pensamos, y cuando oramos intercedemos con palabras y hay pensamientos y todo, pero llega un momento en que tenemos que aquietar para que los pensamientos que lleguen a nosotros sean de Dios y no nuestros. Y entonces, cuando empiezan a llegar los pensamientos de Dios, es cuando nosotros podemos recibir esa revelación de Dios. ¿Amén? Ya sea, amén, y no vamos a estar pensando, ay, siempre voy a recibir de corrección. No, yo al menos no recibo mucha corrección. Según nosotros estemos buscando un poco seguido. No somos los pecadores, que somos pecadores porque fallamos, pero Cristo nos limpió de todo pecado, nos santificó. Amén. Entonces no, tampoco puedo decir, voy a estar buscando toda la rectificación, todo lo que me va a estar reclamando. No. Abierto a lo que Él quiera hacer. Pero para eso necesitamos caer en esa zona de espíritu donde nuestros pensamientos que pertenecen al alma, nuestras emociones que pertenecen al alma, todo lo que pertenece al alma, se aquieta. ¿Qué sucedió? Nos corrimos y estamos en espíritu. ¿Hay beneficios? Sí. Hoy nos vamos a ir. ¿Alguien tiene que pasar por la pulpería? Ludi, cualquier cosa sales y ves allí y regresas. Dice Juan 4:23. Voy a leer para para adelantar un poco. Dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando le dicen en espíritu, esa palabra en quiere decir posición fija en lugar, tiempo o estado. O sea, es una posición, o sea, que no es que adorar en el espíritu sea santo, con una vocecita, como tal vez las cosas tradicionales nos han enseñado, un cántico angelical. No, es
Cuando tú adoras, estar en el Espíritu, estar en la zona del Espíritu. Estás montado donde todo quedó atrás. Muchas veces estamos adorando, no sé si a ustedes no le pasan, yo sé que ustedes son más santos y más están más en un nivel espiritual muy alto, pero yo a veces estoy adorando y me vienen pensamientos, y me vienen cosas y preocupaciones. ¿Y qué pasa? ¡Puf! Estoy cayendo. Estoy adorando y caigo un poco en el espíritu y hace el portón. Ya salgo, caigo por completo. Porque no es la parte de adoración, que no se me vaya a molestar. Aquí nunca ha sucedido, pero a veces en iglesia estamos cantando canciones, y después al final, gloria a Dios, y estamos adorando en espíritu y en verdad. Y las personas no están en el espíritu, empezando por el que está cantando. No está en el espíritu, y es una posición espiritual donde todo se aquieta, caemos en el espíritu, y otro día tal vez hablamos un poco más de esto. Entonces adoramos guiado por el espíritu también. No es una canción siempre, sino que se ministra, se hacen cosas diferentes, que Jonathan después un día nos da una clase de eso. Amén. Pero es la esencia, o sea, cuando Jesucristo está hablando de los adoradores en el Espíritu, son los adoradores que buscan esa, como dice el significado, esa posición en el Espíritu. Me corrí, dejé el alma, dejé mis sentimientos, dejé mis costumbres, mis problemas, mi estrés, y caí en el Espíritu. Estoy suspendido, controlado por Dios. Amén. Dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, y renovaos en el espíritu. Para renovar, y después dice, de vuestra mente, o sea, para renovar nuestra mente, para no vivir pensando tanto y vivir por fe, esa renovación, si la hacemos mucho en la parte del alma, no va a suceder nada. O sea, no vamos a buscar la renovación, pero no va a suceder. Cuando caemos en el Espíritu, ¿qué va a suceder? Que nuestra mente se va a renovar porque estamos 100% aquietados y ajustados con Dios. Y según vayas teniendo esa conexión con Dios, nuestra mente se va renovando, vamos teniendo experiencia, estamos recibiendo más. Amén. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay algunas versiones que ponen ese Espíritu con mayúscula, refiriéndole al Espíritu Santo, pero los originales, tanto griego como hebreo como arameo, no hacen distinción de minúscula y mayúscula. No hacen distinción de mayúscula y minúscula. Todo lo escriben parejo y a la hora de traducir, el que traduce es el que toma, pongo espíritu con mayúscula o lo pongo con minúscula. ¿Amén? Pero se refiere a nuestro espíritu, o sea, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el espíritu. Como diciendo, necesitamos de cuando vayamos a orar, corrernos para acá. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es la posición donde nosotros vamos a recibir del Señor. Ojo, dicen que de los errores es mejor aprender de los errores de otros que de uno mismo. No vayan a estar ahora nada más que voy a empezar a orar. Ay, el ojo espiritual abierto. Estoy recibiendo. No, porque ahí, en eso caí yo. O sea, pues Dios me ayudó, me bendijo, recibía bastantes revelaciones, a veces nada más de doblar las rodillas. Y entonces después no la había terminado de doblar y estaba, Señor, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a mostrar? Y eso es un error. ¿Qué me sucedió? Que estuve tiempo como casi que en cero. Hasta que me tranquilicé. O sea, no es cuestión de estar afanado por buscar la revelación. Es por caer en el Espíritu y dejar. Si el Señor nos lleva a adorar, adoramos. Si nos lleva a interceder, en esa área cuando aquietamos todo, vamos a interceder lo que Dios quiere que se interceda. Vamos a orar lo que Dios quiere que se ore. Porque vamos a estar y entonces van a llegar los pensamientos, pero los pensamientos ¿de quién? De Dios y no los de nosotros. ¿Amén? Y esto es algo que no se puede uno
afanar, ir a correr ahora o trazarse un plan. Es algo que hay que pedirle a Dios. Que hay que pedirle a Dios. Ahorita estaba riendo. Uno no se puede poner ahora, ay, ahora no lloro, o ahora no me río, o ahora no canto. No. Nosotros tenemos que seguir fluyendo como veníamos, solo pidiéndole a Dios que Él nos vaya ajustando. Porque ¿qué sucede? Que Dios es quien nos conoce. Y viene y a mí me ha pasado. No recuerdo, me decían un día en casa de Irán, una presencia de Dios completa, tremenda, increíble. Y estuve media hora que se estuvo adorando, llorando yo. Media hora que estuve yo, lloro. Dice Medianelli, ¿por qué tú y yo llorabas? No, yo no sé, pero yo lloro. Porque Dios quiso tratar en ese tiempo. En otros momentos, tal vez Dios ha querido tratar conmigo en el espíritu, pero yo he estado en el alma. Y entonces ando con las preocupaciones. Es lo que más me sucede a mí, por ejemplo, esto, lo otro, pam. Y no logro para más. A veces Dios me habla y entonces, no sé, habrá sido el Señor. Y ahí me cae la duda. ¿Por qué? Porque estoy muy en el alma, con muchas preocupaciones debido a las situaciones que tengo alrededor, y se me hace difícil. Hasta que Dios, por su misericordia, no me ayuda y aquieto los pensamientos, entonces caigo en el espíritu y soy más sensible. Dijo, bueno, esto lo mencioné ahorita, dijo Juan, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí la Reina Valera también pone espíritu con mayúsculas, pero él estaba en el espíritu, o sea, estaba en su espíritu, estaba corrido, enfocado, pura presencia de Dios, y él sincronizado con nuestro Señor y Dios. ¿Dudas? ¿Preguntas?